Hola, ¿qué tal, estimados amigos y clientes de Bufete de la Garza? El día de hoy vamos a compartir con ustedes algunas reflexiones en materia de la reforma laboral que acaba de publicarse, las implicaciones que va a tener para las empresas y para los trabajadores, tanto en San Luis Potosí como en México. Estimados amigos y clientes, el pasado 1 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación el paquete de reformas que tienen que ver con el derecho al trabajo. El Congreso de la Unión aprobó una serie de modificaciones que son trascendentales para regular la relación que existe entre los patrones y los trabajadores. Una de las cuestiones más importantes y que considero va a impactar la forma en la que las empresas en México y en San Luis Potosí vienen operando es el tema relativo a los sindicatos. Estamos transitando de un régimen en donde las decisiones con respecto al contrato colectivo de trabajo y a la elección de los líderes sindicales se tomaban con un grupo pequeño de trabajadores, con los líderes sindicales, y de esta manera esas decisiones trascendían hacia el interior de la empresa. En este cambio que se hace en nuestra legislación laboral, se establece que estas decisiones que se tomaban tradicionalmente de esta forma, ahora tendrán que adoptarse con el voto libre y secreto de cada uno de los trabajadores de la empresa. Pongo un ejemplo. Si mañana se tuviera que negociar un contrato colectivo en una empresa en la zona industrial de San Luis Potosí, los términos y condiciones de esa negociación tendrían que llevarse a una votación de cada uno de los trabajadores que en una forma directa y secreta determinara si está de acuerdo o no con las condiciones que se le están planteando. De manera tal que tendríamos que tener la mayoría de los trabajadores con un voto favorable para que esas propuestas de términos y condiciones de la negociación contractual fueran aprobadas. Como pueden ver, esto es un cambio muy importante en la manera en la que el sindicato va a representar a sus trabajadores y en la manera en la que la empresa va a poder negociar el contrato colectivo. Vamos a tener que ver sindicatos que realmente representen a sus trabajadores, una democracia, procedimientos para escuchar cuáles son las inquietudes de los trabajadores. Este es un cambio trascendental que va a implicar un manejo diferente de la cultura sindical. También hay un cambio radical en los temas de justicia laboral. Nosotros actualmente estábamos administrando los litigios a través de juntas de conciliación y arbitraje que dependen del Poder Ejecutivo. Lo que está diciendo la reforma que fue publicada hace unos días es que ahora, en materia de conflictos laborales, se va a transferir al Poder Judicial. Ahora tendremos que ir a tribunales para resolver las controversias tanto individuales como colectivas. Se crea un instituto de mediación de forma tal que lo que se busca es que los asuntos que lleguen a los tribunales sean los menores posibles y que tanto el patrón y los trabajadores hagan un esfuerzo de mediación, de negociación, de conciliación, de suerte que los conflictos puedan resolverse en esta instancia y evitar que se trasladen a los tribunales. Lo que está pensando la reforma y el objetivo es resolver la justicia laboral en una instancia de mediación y evitar que pasen a los tribunales. Va a implicar un gran reto para nuestro país la implementación de esta reforma. Hago votos para que genere mejores relaciones de trabajo, para que los trabajadores y los patrones puedan tener una mejor estructura de organización y para que México pueda tener una mayor productividad. Muchas gracias por su atención y seguimos en contacto con todos ustedes.